5. Esto es tu conexión matinal y siempre tenemos un espacio los días miércoles dedicado a la salud mental. Está con nosotros alguien que ustedes esperan mucho y que siempre nos ayuda con toda la información y los datos que nos da. Y temas que aborda que son buenísimos y que probablemente usted en la casa también los necesita. Le damos la bienvenida a nuestro psicólogo infanto-juvenil, Jorge Escudero. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, contento de estar con ustedes, de compartir. Hace varias semanas que no nos veíamos, pero sí por pantalla, yo creo. Eso sí. Gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí, Jorge, porque tenemos un tema súper interesante que estoy segura que a muchas y a muchos de ustedes les va a interesar. Cuéntanos tú, por favor. Sí, vamos a hablar sobre adolescencia y precisamente vamos a transmitir algunas recomendaciones, consejos para aquellos papás y mamás o adultos cuidadores y cuidadoras de adolescentes, precisamente porque es una etapa de muchos cambios, desafiante y con varios estigmas. Yo creo que el primer estigma que hay que sacar es que no es una etapa terrible, horrible, puede ser una muy bonita etapa de la vida y dura tan poquito también. Entonces hay papás a los que casi que les dan el pésame cuando dicen que están teniendo un hijo adolescente. Siempre adolescente, adolescente. Es claro. ya la connotación negativa. Una connotación negativa como un Sí. estigma. Pero cuando uno entra a entender por qué ciertas conductas se presentan, por qué ciertas actitudes se presentan, ya comienza a encontrarle el sentido a todos estos cambios que van teniendo sus hijos e hijas. Y yo les traje, para que les vayamos conversando durante el tema, preguntas para que las respondamos aquí y vamos a ver la pregunta, la vamos a comentar y vamos a dar la respuesta correcta para que ahí el público en la casa aprenda con nosotros. Y que los televidentes también participen a través de nuestro código QR que va a aparecer próximamente en pantalla. Si usted quiere participar con nuestro psicólogo, hacerle alguna pregunta en específico, también lo puede hacer bajo esa vía. Cuéntanos todo. ¿Cuál va a ser la primera pregunta que nos va a hacer? La revisamos al tiro. La primera pregunta, tenemos un apoyo, una imagen de apoyo. Ahí está la primera pregunta. Ale y Cata, les pregunto, ¿cómo comunicarse con su hijo o hija adolescente? Alternativa A, con gritos. No. Alternativa B, con paciencia. Alternativa C, con secretos. O alternativa D, ninguna de las anteriores. Usted en su casa también pregúntese. Cuando le grito, ¿funciona? Cuando tengo paciencia, ¿funciona? Cuando guardo ciertos secretos y no le voy a contar esto y guárdame este secreto, ¿funciona? O bien ninguna de esas opciones nos funciona para comunicarnos con ellos y ellas. A ver, uno tiende a pensar que con paciencia, pero me imagino que también debe ser muy difícil porque hay adolescentes y adolescentes. Hay algunos que tienen una adolescencia más tranquila y otros más rebeldes, ¿no? Exactamente, exactamente. Y si uno también es muy, muy, muy paciente y se va al chancho con eso, también de cierta manera tu hijo puede pasar por encima tuyo si es que eres demasiado paciente o con un temple de ánimo. Pero a gritos yo sé que no. Con secretos me parece que igual no sería bueno, es perder la confianza. Me voy a atrever con la D. ¿Con la B? Ninguna de las anteriores. Ninguna de las Mira, anteriores. yo diría la B, pero realmente no lo sé. Por eso cuesta precisamente y no es fácil tomar una decisión porque hay veces en las que en el proceso de acompañar la adolescencia tendemos a irnos a los polos o somos sobreprotectores o permisivos. Entonces, por una parte tenemos a estos adultos que les dicen haz lo que quieras, te paso plata para todo lo que quieras, ten todo lo que quieras, incluso si no eres mayor de edad, y haz lo que a ti se te antoje porque mientras más temprano sepas de esto, para mí es mejor, pero haz lo que quieras. Permisivo, ¿por qué? Porque el adolescente y la adolescente necesita estructura y orden. La meta más importante que tienen los adultos en la adolescencia es preparar a este adolescente para la vida adulta. Entonces le tengo que empezar a armar un panorama, marcarle los límites. Esto que tú quieres hacer ahora, excelente, pero no es el momento todavía porque te vas a exponer a riesgos. Y por otra parte tenemos a una mirada muy sobreprotectora. ¿Cuál es la dificultad? Que el papá y la mamá se cansan porque al mínimo error que su hijo o hija tiene, el hijo no va a resolver ese problema, va a tener que ir el papá o la mamá. Yo pago esto que tú hiciste mal, yo pago esto que encargaste por internet porque tú no tienes plata, yo voy a tener que ir al colegio a decir que te enfermaste cuando en realidad no quisiste entregar un trabajo. Entonces esta sobreprotección les afecta.
Por eso tener el punto medio no es tan fácil, pero ciertas recomendaciones nos dicen que debemos tomar una de esas opciones. ¿Vamos a ver la respuesta correcta? A ver. O la más correcta. Oh, con paciencia, exactamente. La idea es que tengamos paciencia. ¿Por qué? Porque este adolescente nos va a desafiar muchas veces. Nos va a poner a prueba. Por ejemplo, vamos viendo la alternativa. Si yo le grito, probablemente de vuelta voy a recibir gritos. Lo que más dicen los papás y las mamás de hijos adolescentes es: ya me pasó en estatura, o ya medimos lo mismo. Entonces, si tú le gritas, prepárate para recibir de regreso probablemente un grito. Por otra parte, si tú le pegas, prepárate para que también en otro momento esta escalada de violencia aumente y nos encontremos con un adolescente que incluso le puede decir a sus papás: pégame entonces, pues, pero yo te voy a pegar de vuelta. ¿Y qué pasa cuando se pierde el respeto? Viceversa, ¿no? Porque como tú decías, no porque sea la mamá, no, yo soy tu mamá y por lo mismo estoy por sobre ti, o si soy tu papá, yo estoy... ¿Qué pasa cuando eso se hace muy notorio en la mente de un adolescente? Claro, se daña la valoración que ese adolescente necesita tener. Sobre todo porque en la familia es donde nosotros necesitamos marcar los cimientos emocionales, es decir, los pilares más importantes para lo que viene para más adelante. Entonces, si las personas más importantes para mí me hacen sentir que soy inferior a ellos, me recalcan todo lo que yo hago mal, lo negativo, lo que no cumplí, probablemente me vean una dificultad porque en ese mismo estilo de relación me voy a relacionar con otras personas. ¿Quiénes van a ser esas otras personas? Las parejas que ellos van a tener, las amistades. Entonces, ese cariño que en la adolescencia uno no lo tiene en la familia corre el riesgo de salir a buscarlo afuera. Cuando en realidad primero yo lo tengo que tener en mi casa y luego afuera con un pololo, una polola, una pareja, con mis amigos o amigas. Entonces por eso a veces uno se encuentra con adolescentes que tienen amistades que no les hacen bien, pero que como es lo único que tengo, sigo aquí, pese a que me critican, me tratan mal, me excluyen, y por eso hablamos de la violencia en el pololeo también. Estas relaciones donde mi pareja me hace sentir amor, pero también dolor con lo que me dice o con lo que me hace. ¿Dónde se aprendió este estilo de relación? Probablemente desde pequeñitos en una familia donde había amor, pero yo también te pegaba, te humillaba, te maltrataba. Entonces esta relación a veces es como un secreto a voces que se dan las relaciones, y cuando tomamos conciencia de esto, estamos en condiciones para avanzar hacia la siguiente etapa. ¿Y por qué se da que en una misma familia a veces un hermano, un hijo, es más rebelde que otro? Está como el hijo bueno y la oveja negra de la familia. ¿Por qué si han sido criados por los mismos padres? Porque son personas diferentes y tienen una carga genética diferente, tienen experiencias de vida diferentes, entonces su personalidad es distinta. Hay algunos que son más rebeldes. Y generalmente los papás, cuando yo les pregunto, ¿él es rebelde ahora o cuando era chiquitito también? Jorge desde que nació dormía en el día, despertaba en la noche, lloraba más, tenía más dolores. Entonces desde pequeñitos ya los niños van mostrando una forma de interpretar o ver el mundo. Más todavía en la adolescencia, porque ellos quieren mostrarse, quieren ver sus logros, quieren sentirse importantes, y nosotros tenemos que promover que eso suceda. Mientras que otros de pronto son más sumisos, más tímidos. Uno dice, pero si son hermanos, mismo papá, misma mamá, misma escuela, mismo barrio, misma comuna, pero nacieron en épocas diferentes, tienen genes diferentes, van en cursos diferentes y obviamente ven el mundo de una manera diferente. Entonces esas diferencias las podemos encontrar para que finalmente los papás y las mamás no critiquen a sus hijos y no los comparen con sus hermanos, porque son personas diferentes. Y porque es un ejercicio tóxico también, ¿no? El estar comparándote constantemente con tu hermano, con tu hermana, genera esta sensación como de rencilla cuando debería ser tu hermano o tu hermana tu compañero de vida. O sea, convengamos que es la única persona que te ayuda y te acompaña cuando te toca despedir a tus padres, por ejemplo. Exactamente. Y esas buenas relaciones entre hermanos y hermanas se deben cultivar desde que ellos se conocen, desde el origen de los tiempos, precisamente para que se eviten estas dificultades, porque esas personas luego van a ser adolescentes, van a ser adultos, y a veces nos encontramos con familias donde, pese a que las personas son adultas, no logran encontrar un punto de encuentro. Y hay malos tratos, y hay que sale de mi casa, que te he hecho. Entonces van a haber momentos donde se reúnan. O sea, pocas veces nos planteamos en este escenario, pero como tú lo decías, cuando muera mi mamá y mi papá, vamos a tener que conversar para saber cómo acompañamos los últimos momentos de nuestros papás y mamás.
Luego lo que viene después, que es un tema que frecuentemente pasa en las familias con las herencias, con ciertos mandatos o recomendaciones que los papás y las mamás tuvieron antes en vida y ahora queremos que se cumpla lo que ellos habían querido. Entonces hay que seguir comunicándose y en esta etapa estamos todavía a tiempo de poder hacer que esa relación entre hermanos sean buenas. Porque puede ser que los adolescentes se apoyen mucho de sus hermanos y hermanas y pueden ser, lo que yo le cuento a mi hermano o hermana, no se lo cuento a mi mamá y mi papá. Papás y mamás no esperen que sus hijos les cuenten todo, porque ellos igual hacen sus filtros. Unas cosas se las cuentan a la profe, otras cosas se las cuentan a la psicóloga, otras cosas se las cuento a mi hermana, a mi pareja, pero no necesariamente le tienen que cortar todo al papá o a la mamá. Pero sí, papá o mamá debe estar presente en la vida de su hijo o hija adolescente. Eso necesitan en el fondo. Vamos a seguir viendo entonces, hay más preguntas. Hay más preguntas. Para que todas las hagamos en la casa también. Y recuerden que pueden mandar sus preguntas, pueden escanear el código QR para que Jorge les responda. Sí, vamos a ver la segunda pregunta entonces. A ver. ¿Qué hábitos promover en la adolescencia? Alternativa A, un sueño adecuado, que duerman bien. Alternativa B, una alimentación saludable. Alternativa C, ejercicio físico. O alternativa D, todas las anteriores. Ah, qué bueno. Yo voy por la D. Creo que sí, son todas positivas, ¿no? Todas las anteriores, yo creo que sí. Igual recuerdo que yo siempre fui muy dormilona y en mi casa mi papá me prohibía dormir hasta muy tarde los fines de semana y mi mamá le decía, déjala dormir ahora porque el día de mañana no va a poder hacerlo. Por alguna razón sigo haciéndolo, pero no lo sé, supongo que la B. La B, vamos a ver la respuesta correcta ver. entonces. Sí. Efectivamente, muy bien, todas las anteriores. Vamos por partes. ¿Por qué el sueño adecuado? El sueño en la adolescencia tiene varios cambios. Generalmente, esto como parte del desarrollo del cerebro de los adolescentes, en esa etapa de la vida, a ellos y a ellas les da sueño más tarde y deberían dormir hasta más tarde. ¿Es normal entonces? Por biología, ellos deberían dormir hasta más tarde y entrar al colegio más tarde. O sea, porque hay muchos adolescentes que se quedan hasta tarde, que son noctámbulos, que son búhos, que se quedan con el celular o el computador hasta muy tarde. ¿Es normal en la adolescencia? Vamos viendo una partecita normal y otra tiene que ver con todos los ingredientes que le estamos poniendo como para estimular lo que pasa al final del día. Claro, porque dice sueño adecuado. Que sería lo ideal según sus procesos, me imagino, el dormir ciertas horas. Adecuado a esa edad. En el fondo, por ejemplo, nosotros no dormimos lo mismo que dormíamos cuando éramos bebés. Claro. Porque ahora dormimos como con un sueño adecuado a nuestra edad, al trabajo, a las preocupaciones. No dormimos lo mismo a esta edad nosotros tres en base a cómo duermen las personas mayores, nuestros abuelos o abuelas de la familia. Duermen poquísimo. Duermen poco, se reparan más rápido. Entonces hay cambios y en la adolescencia uno tiende a creer que es como un terreno de nadie, que debes empezar a dormir como adulto o debes seguir durmiendo como niño o niña. Pero ya que es una etapa distinta, lo que se tiene es que en la noche la melatonina se libera más tarde en el organismo de los adolescentes. ¿Cuál es la melatonina? Que frecuentemente uno la escucha como este medicamento que uno lo compra en la farmacia, pero la melatonina se libera de forma natural en nuestro organismo cuando ya comienza a atardecer. Nos comienza a dar un poquito más de sueño, uno se empieza a sentir más relajado. Por eso ahora que tuvimos cambio de hora y tenemos luz solar hasta más tarde, nos da sueño más tarde. Pero en la adolescencia esa melatonina se libera más tarde en la noche. Entonces a ellos naturalmente les da sueño más tarde. Ahora, eso es lo normal. La dificultad que tenemos es qué es lo que yo hago durante ese periodo en que no tengo sueño. Si yo me pongo a hacer trabajos a lo mejor muy tarde, si estoy con el celular o estoy grabando videos, estoy con el tablet, le estoy sumando puntos a esta activación. ¿Ya? Y por otra parte, este adolescente debiese dormir hasta más tarde. Por ejemplo, hoy nuestro sistema educativo no toma en cuenta eso. Sí. Porque, ¿qué pasa? A las 8 de la mañana o un cuarto para las 8, los adolescentes que deberían estar durmiendo están con las materias más importantes. Matemáticas, lenguaje, ciencias. Entonces, en una hora del día donde este adolescente debería estar durmiendo, o bien, si es que está ahí, debería partir con artes, con música. Pero hay países donde los adolescentes entran más tarde, precisamente porque ese sistema escolar se adecuó a su edad. Hay otras escuelas que ocupan otros modelos, por ejemplo, el modelo Montessori, donde los niños ingresan a las 9 y van con ropa de calle al colegio.
y no están mirando hacia adelante, sino que están en círculo o trabajan en bancos donde están al ladito de sus compañeros. Los alumnos de primero y segundo básico, los de tercero y cuarto, tienen espacios para compartir. Entonces, todo lo que gira en torno al sueño, ahí tenemos varias variables para entender qué es lo que pasa, por qué les da sueño más tarde. ¿Qué tenemos con la alimentación saludable? Bueno, y algo más que quería agregar sobre el sueño adecuado. ¿Cómo uno puede cuidar el sueño finalmente? Por ejemplo, he visto algunos adolescentes que me dicen, yo me acuesto súper tarde, me tengo que levantar súper temprano, pero las siestas son siestas eternas. Me acuesto a las 5, me levanto a las 9 o a las 10. ¿Qué sueño voy a tener para acostarme a las 11? Claro, me voy a acostar a las 3, a las 4 para levantarme al día siguiente a las 7, súper cansado, irritable, triste. Entonces vemos todo lo que suma a que el estado de ánimo decaiga. Sí. Y la alimentación también, me imagino que también hace que el estado de ánimo decaiga muchas veces. Sí, la alimentación. Bueno, esto es un tema que se aplica para toda la población, pero en la adolescencia es súper importante porque donde estamos con tantos cambios físicos, nuestro cuerpo está invirtiendo mucha energía. Entonces, si a mi cuerpo, que está cambiando hormonalmente, físicamente, están creciendo más rápido nuestros huesos, nuestras articulaciones, nuestro pelo, los vellos en el cuerpo, todo eso es energía que uno está invirtiendo. Si yo no le doy el alimento que mi cuerpo necesita, puede ser que yo me vea en desventaja y por eso me siento mucho más cansado, tengo menos energía, hago todo más lento y luego recibo el reto de los adultos porque hace todo tan lento, porque se te olvidan las cosas. Sin ganas. Y las mamás y los papás, los apoderados, sufren mucho también con el tema de la comida, porque si son hombrecitos que se comen toda la olla, ¿no? Porque empiezan de pronto a tener, o sea, una hambre, digamos, que no tenían cuando eran niños, empiezan a comer y a comer y a comer, porque están en crecimiento. Y en las mujeres, y esto generalmente, porque se puede dar en ambos sexos, pero generalmente empiezan también con el tema de dietas, cosa que no se veían años antes cuando todavía eran niñas. Exactamente. O sea, ellas siguen teniendo hambre. El tema es que están con varios estigmas afuera y varias presiones. El ensanchamiento normal de las caderas que el cuerpo lo tiene para preparar a esa niña o esa adolescente para la vida más adelante, si es que fuese mamá, es parte del desarrollo. Hay veces en las que en ellas la grasa se suele localizar más en las piernas, pero es algo que a ellas no les gusta. Entonces, ya que hay ciertos ideales de belleza, entre comillas, el tema de la delgadez termina haciendo que hayan dificultades relacionadas con la ingesta de los alimentos, y con los dieta trastornos restrictiva. alimenticios se dan más en adolescentes. Exactamente. Si seguimos avanzando, igualmente importante el ejercicio físico. Me refería a las alternativas, querido director, no a las, ejercicio no a las físico, preguntas. claro. El ejercicio físico cuesta, y cómo motivar a mi adolescente a que salga de eso, ¿no? Por lo general todos se quedan ahí en la casita, llegan del colegio, se quedan. Uno suele estigmatizar esa etapa como de una etapa de flojera o una etapa de hibernación. ¿Cómo motivarles para que hagan ejercicio constante? Sí, pues la edad de la lata. Sí. Finalmente uno no tiene tanta energía. El ejercicio, tratar de ofrecerle un abanico de opciones en cuanto a la actividad física. Tú haces actividad física cuando bailas. Haces actividad física si es que sales a caminar. Si te gusta ir al gimnasio, haces actividad física, y generalmente el beneficio que nos da el ejercicio físico es que nos comenzamos a ver mejor. Entonces, el adolescente muchas veces lo que quiere es verse muy musculoso. Entonces, de una manera natural, tú puedes fortalecer tu masa muscular, fortalecer tus huesos con el ejercicio físico. Ellas frecuentemente también quieren un ejercicio donde se sientan más ágiles, donde también puedan fortalecer su musculatura. Es decir, también ayuda mucho a la autoestima. El ejercicio ayuda a que puedan dormir bien y te exige comer bien. Por eso el ejercicio es tan recomendado, porque abarca todas las alternativas que nosotros vimos. Que puedes dormir mejor y puedes alimentarte mejor. Por eso hay que promover el ejercicio físico, y uno como adulto puede ser un muy buen modelo. Así yo desde mi sillón ando a hacer ejercicio físico y no le ofrezco opciones. Si yo no hago ese ejercicio, pero le puedo decir, te voy a acompañar, por ejemplo. Vamos a andar en bici, claro. Vamos a andar en bici, vamos a caminar, enséñame lo que a ti te enseñaron en educación física, por ejemplo. Los adolescentes pueden tener más información respecto de eso. Pero eso es lo que podemos promover precisamente porque aquí tenemos factores que nos protegen. Dormir bien, alimentarnos bien y realizar ese ejercicio de forma regular son poderosos protectores para la salud mental. Ahora sí vamos a ver la siguiente pregunta, por favor, en pantalla, que dice: ¿qué hacer para que aprendan a cuidarse? A ver, las opciones. Dentro de las dificultades más frecuentes que los papás tienen es cómo se cuida cuando yo no estoy presente.
Primera opción, fomentar su autoconocimiento. Segunda opción, poner reglas estrictas. Tercera opción, evitar conversaciones difíciles. Y cuarta opción, ninguna de las anteriores. Yo creo que poner reglas estrictas no debería ser la opción correcta. Creo que al poner tanto límite estricto, como que figurando en mi etapa adolescente, más ganas tenía de hacer las cosas que mi mamá me decía, no lo hagas, y yo con mayor gusto iba tras ellas. Quizás yo al menos me la juego por fomentar su autoconocimiento. Sí, yo también, porque entrar en conversaciones difíciles, hoy en día si los jóvenes o los adolescentes... Dice evitar. ¿Qué dije? ¿Entrar? No, perdón, evitar conversaciones difíciles. Porque hoy en día tienen acceso a tanta información que si quieren saber algo, lo van a hacer igual. Y no sabemos si la información que van a acceder es buena, es verdadera, es real. ¿No? Claro. Vamos a ver la respuesta correcta entonces. La mejor respuesta, fomentar el autoconocimiento. ¿Qué queremos? Que los adolescentes se conozcan. En resumidas cuentas. Entonces, ¿qué conoces de ti cuando eres adolescente? Lo que te gusta, lo que no te gusta. Conoces tus fortalezas, pero también tus oportunidades de mejora. Yo soy fuerte en el sentido de que sé qué intereses deportivos tengo, pero me falta mejorar en la capacidad de poder decirle no a las personas cuando yo no les quiero dar un sí. ¿Por qué? Porque ellos y ellas se ven muchas veces con grandes presiones. Y finalmente terminan cediendo a veces a esas presiones pese a que no quieren hacer lo que los otros le piden que haga. Entonces, la capacidad para decir qué quieres, qué te gusta, qué es importante para ti, cuál es tu propósito, qué te tiene conectado con la vida, es muy importante y eso se promueve desde el autoconocimiento. Por otro lado, si tenemos reglas estrictas, de alguna manera, entre comillas, una regla que tenemos en la adolescencia es que las reglas las vamos a tener que flexibilizar. Porque las reglas o las normas que teníamos con los niños más pequeñitos mayormente no funcionaban. Porque el niño o la niña le hace caso a su papá y a su mamá porque lo ve idealizado. El adolescente, gracias a su desarrollo de sus pensamientos, lo que ha vivido durante su vida, ya ve las cosas desde una manera más crítica. Entonces el papá y la mamá ya no son perfectos. Mi papá y mi mamá se equivocan, me han ocultado cosas, comienzan a darse cuenta de la historia que ellos tienen. Entonces siempre es importante flexibilizar estas reglas e ir negociando con la seguridad de que yo voy a negociar y le voy a dar el pase para que mi hijo o hija me diga qué necesita. No voy a imponerle lo que yo quiero que diga, porque si no, no es negociar. Es que le voy a volver a imponer el horario, los hábitos, los acuerdos. ¿Qué esperas? ¿Qué me ofrece en esta negociación? ¿A qué hora tú planteas que podrías llegar el sábado después del carrete que tienes? Sí. Negociemos eso. Entonces yo le digo, pero ¿qué pasa si lo adelantamos media hora? ¿Sabes por qué? Porque de pronto no hay cómo venirse, las personas, el lugar lo van a cerrar. Entonces, ¿cómo llegamos a un término medio? Siempre ceder en lo superficial, pero mantener lo esencial. Ese día tú vas a llegar a la casa y vas a dormir acá. ¿Pero en qué vamos a ceder? En el horario. Unos dicen a la 1, otros dicen a la 1:30, pero vamos a ir negociando. Otra parte importante en la adolescencia es que aquel compromiso que él o ella establece no siempre lo va a cumplir. Y esa es la gran frustración. Yo como papá, mamá o adulto tengo que saber que de pronto de los 10 compromisos que dijo que iba a cumplir, va a cumplir 5 o 6. Pero era mejor haber negociado antes que yo le haya impuesto algo, porque eso dificultó la toma de decisiones para más adelante. ¿Y qué hace el que tengan reglas muy estrictas con un adolescente? Que no sé, si no sacas tal calificación no vas a salir, si no llegas a tal hora estás castigado. No sé, ¿qué repercusiones puede tener en un adolescente? Claro, que no tenemos precisamente lo que buscamos en una persona adolescente, que es prepararlo para la vida adulta y además que disfrute esta etapa de la vida. Entonces, frente a algunas presiones, lo que algunos adolescentes hacen es rebelarse frente a esa presión. Para mí es muy importante que tú salgas con un promedio sobre 6 del colegio y te presiono. Pero el adolescente me puede decir, no, yo no voy a ir más al colegio. No me gusta el colegio. Y no voy a ir al colegio. Me gusta el ambiente. Sí. Y no voy a ir al colegio, aunque me vengan aquí a buscar y a ustedes como mi papá los denuncien porque no me llevan al colegio, no voy a ir al colegio. Entonces tenemos esta dificultad. Otros a lo mejor intentan llegar a esa regla estricta
pero sufriendo. Entonces nos encontramos con adolescentes y están con muchos trastornos de ansiedad, muchos trastornos del estado de ánimo, a veces con ideación suicida o conducta suicida, por un tema que se podría haber negociado, como era el tema de las notas, el tema de los permisos. Entonces yo, para ahorrarme todo ese dolor y sufrimiento, que me va a costar tiempo, me va a costar dinero y muchas preocupaciones, tengo que ceder en lo superficial, manteniendo lo esencial, porque esta etapa es una etapa donde necesitamos flexibilizar. Dura como 5 años esta etapa de la vida. Pasa rápido. Entonces, si podemos sacarle máximo provecho a esta etapa, preparamos muy bien a nuestros hijos e hijas para más adelante. Jorge, regresando a ese ejemplo quizás del adolescente que no le gusta ir al colegio, que siente que sus compañeros no le integran, que él también no tiene muchas herramientas para encontrarse en ellos, como en el ambiente no se siente cómodo o cómoda. ¿Qué poder hacer para todos los padres que puedan estar en sintonía? Frecuentemente lo que los adolescentes dicen: cámbienme de curso, cámbienme de colegio. Quiero un cambio ahora. Entonces, como tú le decías, de pronto el entorno no es el entorno que él o ella quiere. Pero evaluemos. Tú no quieres ir al colegio. Hay alguien que te esté amenazando, te pegan, alguien te ridiculiza, tus pares o algún adulto. Si eso pasa, por supuesto que hay que hacer un cambio al tiro. Si alguien te pega, te amenaza, no vas a ir al colegio hoy día porque estás en riesgo. Pero sí, la dificultad tiene que ver con que una vez me miraron de una manera en la que a mí no me gusta, una vez hicieron un grupo y no me integraron. La meta es que podamos capacitar, entrenar a ese adolescente para que saque a flote sus herramientas, para que, si nadie le habla, que se acerque a hablar. Que se adapte, claro. Que busque adaptarse, pero acompañado, porque no es fácil para las personas iniciar conversaciones con personas que no conoces, integrarte a un grupo. Entonces hay que acompañarle en ese proceso para que esta etapa de disconformidad con su entorno no tenga como resultado: no lo logré, me tuve que cambiar. Sino que uno diga: ¿sabes qué? Igual yo le puse empeño, igual yo me acerqué, igual me di cuenta que yo tenía ciertos como estigmas con respecto a las personas, pero no todos eran tan pesados como yo pensaba. Frecuentemente pasa eso si es que no hay violencia. Pero si hay violencia, uno claramente intenciona cambios rápidos. Pero si no es así y tiene que ver con un tema como de percepción, de que yo supongo que les caigo mal a todos, probablemente el adolescente necesita trabajar en eso para que saque herramientas de esa dificultad. Porque más adelante no va a ser tan fácil que diga: ¿sabes que mi jefe un día no me saludó? Me voy a ir del trabajo. No. Hay que prepararle también para más adelante, para que no sufra por esas baches con los que uno sí se va a encontrar más adelante. En la vida adulta. Pero sí, ahí entraríamos con el tema de conversaciones difíciles. ¿Qué vendrían a ser temas de conversación difícil? Porque igual me imagino que depende del caso, depende de cada familia, qué es difícil para algunos padres y madres. Sí. Un error que uno puede tener es que evita esas conversaciones difíciles. Entonces mi adolescente me empezó a hablar un poquito de temas de sexualidad, yo le cambio el tema porque me da vergüenza hablar de eso. Entonces uno tiene que reconocer: si me da vergüenza, no tengo toda la información, pero lo importante es que yo pueda escuchar lo que me quiere decir. No se ponga en el escenario que usted tiene que dar consejo tras consejo tras consejo, porque él o ella lo que quiere, el niño o el adolescente, es que se le escuche. Entonces, estas conversaciones difíciles a veces tienen que ver con, por ejemplo, con lo que pasa en la familia, cuando nos preguntan temas familiares que uno los tiene ocultos. Son conversaciones difíciles, pero que las tenemos que tener. Y tiene cierta pauta esta conversación difícil. Vamos a conversar, les van a pedir conversar en un momento para el cual el papá o la mamá no estaba preparado para conversar. 1 de la mañana, el papá o la mamá está despierto: oye, que me acordé de algo, que te quiero hablar sobre esto, te quiero contar algo que me pasó hoy día. ¿Por qué? En el peor momento. Claro, en el peor momento para el adulto. Para el adulto. Pero a lo mejor... No cuando están sentados todos en familia, ahora todos conversemos, y el adolescente no quiere hablar. No quiere hablar, está en su pieza. Entonces, en el peor momento, claro, para el adulto, pero aprovechen esos momentos, porque no sabemos cuánto rato maquineó el momento para hablar, y ahora que se atrevió, si yo le digo mañana hablamos sobre eso porque es tarde, no, aproveche, deje de hacer lo que está haciendo en ese momento, porque si es una conversación difícil es porque fue difícil iniciar esa conversación. Primero, escuche y haga lo que hacen las mamás cuando conversan. ¿Se han dado cuenta cómo conversan nuestras mamás? ¿Cómo? No sé. Las mamás cuando conversan, primero hablan súper bajito. ¿Se han dado cuenta? Que uno está al lado, pero ellas están hablando. Uy,
¿Por qué? Y entre ellas se comunicaron súper bien. Pero los demás jamás supieron el chisme, porque ellas mantuvieron una intimidad. Entre mamás. Entre mamás. Entonces uno puede ocupar esa estrategia. Ya, hablemos acá. Entonces van hablando. Lo otro que ocupan las mamás, que no se han dado cuenta quizá ellas, es que también no siempre aconsejan a cada rato entre ellas, sino que siempre está él, no te puedo creer. Y el mío también. Chuta. No le digo ni un consejo, pero ese comentario te avivó las ganas de querer conversar. No, y te apoya quizás en lo que tú estás compartiendo también. Recuerdo que entre mis papás, si querían hablar un tema complicado, hablaban en jerigonza. Cuando querían esconderme algo, recuerdo patente que eso era lo que se utilizaba en el fondo, porque era información que quizás a la edad que uno tenía en ese momento no era algo apto. Claro, exactamente. Entonces es ahí donde uno, en el fondo, el ejemplo que yo les daba es que uno con sus comentarios intenciona que la persona pueda hablar más, que el adolescente pueda sentirse que le estamos dando el trampolín para que se lance hacia el siguiente tema. Un error podría ser que yo lo interrumpo a cada rato y le empiezo a decir, ¿por qué no le dijiste esto? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me contaste? ¡Ay, te voy a revisar al tiro porque me asusté! Entonces, los adolescentes que dicen, yo no le cuento nada porque son súper alaracos, me pongo nervioso, van a ir a pelear con quizá quién. Entonces, lo que ellos quieren para esos momentos difíciles es tener a alguien que les dé el trampolín para que se lancen a la piscina y luego les dé otro trampolín para que se lancen a la piscina. Ahí podemos disminuir la presión sobre ambas partes, porque este adolescente se va a sentir con ganas de hablar y el papá o la mamá no se va a sentir con la exigencia de que le tengo que dar consejos en este momento. Los consejos se los doy después, cuando ya haya terminado de hablar, o bien un par de días después, cuando la situación ya haya bajado su nivel de intensidad, y yo digo, ¿sabes qué? Me quedé preocupado por lo que me dijiste. Una vez a mí me pasó algo parecido y ¿sabes qué hice yo? Hice esto. Yo creo que te puede servir. Cuéntame cómo te va. Podemos tener una mirada distinta para bajar la presión sobre las conversaciones difíciles. Y Jorge, ¿qué pasa cuando un adolescente confía solamente en uno, o en la mamá o en el papá, y no le quiere contar al otro? ¿Qué tiene que hacer uno como padre? Sí, ahí está la coordinación entre los papás y las mamás. Claro, porque si le cuenta al otro y el hijo se entera, ya no va a confiarle más. Claro, entonces ahí puede ser una muy buena coordinación entre ellos y saber que, claro, le cuenta ciertos temas, por ejemplo, a la mamá, pero otros temas se los cuenta al papá, por ejemplo. O con la mamá a lo mejor tiene la rutina de ir a hacer actividad física, pero a mi papá yo le puedo preguntar temas sobre, sobre temas que me preocupan, sobre especialidad que a lo mejor el papá o la mamá tienen en su trabajo. Es normal que no le cuenten todos al papá y la mamá, incluso es normal que no le cuenten todo a ellos dos, pero sí le cuenten otra información a otras personas. Entonces, coordinación entre padre y madre, no sentirse pasado a llevar porque esto no me lo contó a mí, pero sí que ambos estemos en la misma sintonía para que sepamos qué es lo que le está pasando a ellos en la casa. Vamos a seguir avanzando con las preguntas. Nos vamos a leer la número 4, que dice lo siguiente: ¿cómo ayudarles a potenciar sus talentos? A, favoreciendo el aislamiento. B, presionando para que tengan buenas notas. C, integrándoles a voluntariados. D, comparándoles con otras personas. Como las mamás. Como las mamás. Sí, como nuestras mamás. Ay, qué difícil. A potenciar sus talentos. A ver, favoreciendo el aislamiento. No me tienta tanto. No lo sé, aunque me parece que igual si el adolescente necesita estar aislado, necesita su espacio, no sé qué tan saludable sea. Presionando para que tengan buenas notas, creo que no. Esa presión de tú tienes que ser un promedio 7, si no, qué estrés. Integrándoles a voluntariados, no sé, porque me imagino que si es voluntariado tiene que partir de la voluntad de uno. Comparándoles con otras personas, creo que no es tampoco la alternativa. La comparación es muy desafiante, porque luego tú crees que nunca eres suficiente, que siempre van a tener que compararte. Bueno, tú estás acá abajo y esta otra persona está acá arriba, y tú siempre tienes que estar. No sé, creo que no es una acción correcta. Exacto. Bueno, está difícil esta pregunta y las alternativas también. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta entonces. La meta es integrarles a voluntariado teniendo en cuenta lo que dice la Ale. Como es voluntario, un voluntariado no es solamente una acción. Uno puede tener distintos tipos de voluntariados. ¿Cómo? Por ejemplo,
tú potencias tus talentos cuando haces cierto voluntariado, por ejemplo, para ayudar a los animales que están siendo rescatados. Voluntariado para ayudar a niños con reforzamiento en sus tareas escolares. Voluntariado para ayudar a personas mayores. Voluntariado desde tu casa. Hay voluntariados que, si yo soy súper bueno para diseñar imágenes en redes sociales, yo hago un voluntariado en una institución. Hay instituciones que así lo hacen. Entonces yo hago las imágenes para las redes sociales y dono ese tiempo que yo tengo, mi talento, para una causa benéfica. La idea es averiguar en dónde tú te puedes sentir más pleno durante este momento, para que no entendamos voluntariado solamente una actividad y si no te gusta, perdimos la oportunidad. Y no como castigo tampoco. Ahora vas a ir a ayudar a los niños o a los animalitos. Exacto. Debe ser algo que disfrute, precisamente porque en el voluntariado ayudamos a que este adolescente deje de pensar exclusivamente en sí mismo y comience a pensar, a ponerse en el lugar de otras personas. Ellos se pueden poner en el lugar de otras personas. Por su edad ya tienen su desarrollo de la empatía, ya tienen amistades. El tema es que si se van al extremo de que solo piensen en ellos y en ellos, es tener una mirada muy centrada en mí mismo, perdiendo de vista que yo vivo en una comunidad también. Si fuese solo por atender mis necesidades, yo pondría la música súper fuerte, andaría en la bicicleta por cualquier lado, no respetaría las señales del tránsito, pero este adolescente sale a la vida y hay reglas afuera que debemos posibilitar que las cumplan. Entonces los voluntariados o el conectarte con una comunidad permite que tú tengas un momento donde centras tu atención en las necesidades de otros por un tiempo y donde también pones en marcha tus talentos, porque va a ser un grupo de personas, una institución que va a recibir un beneficio de tu presencia. Cosa de que tú te sientas parte de una comunidad y no estés aislado o aislada. Estaríamos perdiendo esa gran oportunidad que ellos tienen de poder hacer cambios en la sociedad. Sobre todo porque dentro del idealismo que se tiene en la adolescencia hay un pensamiento súper idealista de que yo quiero hacer que las cosas cambien, que el mundo cambie. Pero hay que tratar de ayudarles a hacer que el mundo cambie. ¿Por dónde vamos a partir? Porque si cambiamos el mundo completo... No, el que mucho abarca poco aprieta, pero sí en acciones pequeñas. Tu partecita, lo que a ti te toca, lo que a ti te gusta, lo que a ti te corresponde. Porque una vez que lo hagas, puedes avanzar así hacia otras áreas de pronto. Este jardín completo, yo voy a cuidar esta partecita de mi jardín porque hasta aquí puedo llegar yo. Ahora, más adelante, ese adolescente, a lo mejor gracias a ese talento que descubrió, a lo mejor estudia una carrera relacionada con eso, pone una empresa o trabaja en un área relacionada con ese talento que descubrió. ¿Qué tipo de grupos adolescentes siempre me han llamado mucho la atención? Y lamento que mis padres no me hayan puesto en uno, en los scouts. Porque siento que comparten entre ellos, cuidan mucho la naturaleza, aprenden distintas actividades que pueden realizar al aire libre y un respeto también, como una especie de, no sé, principios que tienen ellos como personas. Creo que es maravilloso poder tener esa oportunidad de sentirse útil y sentirse también acompañado de otros adolescentes que atraviesan lo mismo. Y claro, los scouts. ¿Ustedes participaron en scouts? No, pero me hubiera encantado también, me sumo. Me hubiera encantado que... Es que ya no es culparlo, ¿no? Pero que me hubieran fomentado eso en algún momento. Sí. Vender limonadas, vender galletitas. Sí, ese tema del compañerismo, de acampar, yo qué sé. Claro, está esa opción. Otra opción que tienen las familias en la casa son las academias de los colegios, son los talleres, actividades extraprogramáticas, que de pronto son sin costo o son con el costo de la matrícula del colegio, pero están cerquita, a veces en post horario de clases. Otras veces hay familias que participan en comunidades de iglesia y hay otra área. O buscar, porque siempre hay alguna fundación o una organización que ayuda, por ejemplo, a animales, a personas que están hospitalizadas. Entonces, uno puede ayudarles precisamente a encontrar un espacio donde ellos se sientan parte de las soluciones y no solo parte de los problemas. Qué importante. Y el tema de fortalecer el aislamiento, se nota que no leo nada, ¿no? Favorecer el aislamiento. Me imagino que hay muchos adolescentes que necesitan este espacio también, que es parte de ellos, porque se están conociendo también en una nueva etapa. Pero ¿hasta dónde es bueno? ¿Hasta dónde como padres y madres tienen que permitirles el aislarse y el estar solos? Porque también lo pueden interpretar como no le intereso a nadie en la familia. Claro. Es muy importante esa pregunta porque uno puede hacer una distinción entre el aislamiento y la privacidad. Privacidad es que, regla general en nuestra casa, es que si vienen visitas, yo no voy a estar ventilando información personal de ustedes.
No, es que él, pucha, no se baña nunca. Oh, es información personal. Sí, todas las tías se enteran. Todo ¡Qué se entera. rabia! Sí. Mamá, no le cuentes a nadie. O papá, no le cuentes a No nadie. no le conté a nadie, pucha, me cortaron mal el pelo, no quiero ir a presentar. Ay, Mira que cómo lo le dejaron. cortaron mal el pelo. Ven para que vean cómo te deja. Privacidad. Privacidad también es que si él o ella está en su habitación, yo toco la puerta antes de entrar. Eso es, estoy respetando tu privacidad. Distinto a aislamiento. El aislamiento sería, pasa todo el día encerrado y si quiere comer, que coma, porque sabe dónde hay comida. Si quiere salir, que salga, porque sabe por dónde puede salir. Si quiere hablar conmigo, que me busque, porque sabe dónde me puede encontrar. Le estoy alimentando el aislamiento. ¿Por qué? Porque ese adolescente no sabemos qué puede estar pasando. Qué está pensando, con quién está hablando. Entonces, esta privacidad permite mantener su información personal protegida. Hay ciertos códigos en las familias. Y el aislamiento, que en general en toda etapa de la vida nos perjudica porque somos seres humanos y necesitamos del apoyo de otras personas. Entonces, ciertos momentos importantes desde la privacidad es que, claro, cada uno tiene su habitación o cada uno tiene su cama, pero que en el momento en que tomemos 11 todos nos vamos a reunir. Encontrar un horario del día donde nos vamos a poder encontrar. Para tomar 11, para tomar desayuno. Como con el ritmo de vida actual, sobre todo en época de colegio, es difícil reunirse a almorzar. Pero en ciudades más pequeñas todavía hay familias que se reúnen a almorzar porque trabajan más cerquita, porque en algunas ciudades cierran el comercio y los papás y mamás se pueden ir a las casas, los estudiantes algunos salen más temprano o salen del colegio y van a almorzar a la casa, pero hay que encontrar un momento para verse, para encontrarse. Hay otra alternativa que dice, bueno, presionando para que tengan buenas notas. ¿Qué tan dañino puede llegar a ser esto? Es una gran dificultad porque los adolescentes crecen pensando que lo más importante es la nota, sin importar si yo aprendí. Entonces hay que mostrarle lo importante de que tú hagas el esfuerzo por ir al colegio, más adelante por ir a la universidad, es que tú, más que evaluar si te sacaste un 7 o no, tú evalúes, ¿aprendí la materia? Porque si no nos encontramos con luego adultos jóvenes que se esmeran más por el reconocimiento externo, pero con mucha pobreza interior. Y este adolescente lo que quiere, o a lo que debemos apuntar, es a que sea una persona íntegra, para que cuando le toque tomar decisiones y nadie lo esté mirando, tome una decisión íntegra, desde hacerle bien a otras personas, que esta decisión a mí me haga bien por un largo periodo de tiempo y no solamente por unos minutos. Entonces, muchas veces el tema de la nota está muy sobrevalorado, porque si cierta nota ya dice si tú eres valioso o no eres valioso como hijo o hija. Y la idea es que una nota no hable de tu valoración personal, sí de los esfuerzos que tuviste. Por ejemplo, me saqué un 5, pero le puse tanto empeño, aprendí a hacer resúmenes, ya igual hice torpedo, pero me di cuenta que cuando hacía los torpedos igual resumía información y no necesité verlo. Entonces, le pusiste empeño, aprendiste. Eso a mí me interesa que tú sepas, si aprendiste o no. Cosa de que más adelante no le ofrezcan cualquier cosa y yo te ofrezco muy buenas notas, pero no aprendí nada. Uy, y el último punto que dice comparándoles con otras personas, que ya lo habíamos dicho, pueden ser en el mismo entorno familiar, los hermanos o a veces los primos, comparando con las hijas de las amigas, los hijos de los amigos. Sí. Exactamente, bueno, y yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos comparen. La adolescencia más todavía porque hay tantas distinciones. Ser adolescente también implica no estar contento con el propio cuerpo, sí, con la forma de ser. Estamos en continua exploración en la adolescencia. Entonces el cuerpo que teníamos hace 6 meses ya no es el mismo porque al menos crecimos 1 centímetro o un poquito menos. Porque hace un año no teníamos vello en la cara y ahora sí. Ajá. O también me imagino que hay muchos padres y madres que se comparan con uno mismo. Yo a tu edad no tenía esto, yo a tu edad no era así. Sí, exactamente. Esa comparación a veces dificulta mucho. Entonces a lo mejor esto de volver a mi adolescencia que sirva de manera propositiva. Por ejemplo, yo podría decir a tu edad yo tenía las mismas dificultades que tú. Ay, igual es difícil, empatizando. Que es distinto a decir, yo a tu edad no andaba reclamando por tonteras. Hice esto, claro. Hice esto, y ahí partimos con los sermones, cuando en realidad ocupen la estrategia de las mamás. Como reflejar ciertas palabras que inviten a que la persona hable. Ahí vamos a tener el camino ya armadito para poder comunicarnos bien. Vamos a continuar y nos quedamos con la pregunta número 5. Esta es la última pregunta. Dice, psicólogo. ¿la pertenencia a una comunidad, el apoyo social y la buena comunicación con la familia podrían prevenir el bajo peso, el suicidio,
¿El sedentarismo o todas las anteriores? Si bien el bajo peso siento que igual podría transmitir que no me siento bien o que no tengo ganas de comer, no tengo ánimo de comer, no me interesa, tengo tristeza quizá. Bueno, el suicidio lamentablemente es una realidad. El sedentarismo igual me imagino que también tiene que ver con el ejemplo, nos decías, porque es muy fácil para los padres decir tienes que ser más activo, no seas tan sedentario, y ellos no hacen nada. Uno tiene que dar el ejemplo. Exacto. Pero no lo vemos habitualmente, ¿cierto? Me imagino que todas las anteriores, Jorge. ¿Sí? Yo voy por la B. Mira. Por la pertenencia a una comunidad, el sentirte parte de, el sentirte importante. Bueno, vamos a ver la respuesta entonces. La respuesta correcta es la B, sí. El suicidio. Claro, el tema del bajo peso, el sedentarismo son temas súper importantes, pero cuando se estudian factores sociales y familiares y cómo estos pueden influir en la calidad de vida de las personas, se ha visto que cuando hablamos de la conducta suicida tiene un valor importante porque aminora la presentación de conducta suicida. ¿Qué entendemos por conducta suicida? A un abanico de expresiones cuando una persona quiere terminar con su vida. Entonces están las ideas relacionadas con querer quitarse la vida. Yo no he hecho nada todavía, pero sí estoy pensando cómo me gustaría hacerlo. Está el intento de suicidio, donde yo pasé de la idea y pasé a la acción. Lo intenté y no funcionó. Pero aprendí porque para la próxima ya tengo más información sobre qué no hacer y qué hacer. Y está el suicidio, que finalmente es la muerte de manera intencionada por la persona que lo ejecutó y de pronto también lo planificó. Entonces, cuando hablamos del suicidio, muchas veces uno habla de todo lo que contribuye al suicidio. La violencia, a veces dificultades de salud permanentes, pero maltrato. A veces el maltrato, exactamente, pero también es bueno ver qué estamos haciendo bien en las comunidades. Entonces, cuando forman parte de comunidades donde se sienten valorados y valoradas, cuando te sientes parte de una familia con su imperfección, pero esa familia es una familia donde tú vas a llegar y te van a creer, te van a dar algo para que comamos, para que compartamos, te sientes contenido. El mundo es lo suficientemente duro a veces afuera como para que llegar a la casa sea otro espacio donde me tengo que defender. Entonces la familia, las comunidades y el sentirte parte importante de esos espacios más importantes para ti es un poderoso factor de protección para la salud mental que puede prevenir el suicidio en los y las adolescentes. Incluso si están pasando por una situación difícil en el colegio o en la universidad, si tienen un mal ambiente ahí, por ejemplo, si están siendo víctimas de algún tipo de violencia, de bullying, ya tener un entorno familiar amoroso, unido, ¿puede realmente evitar una conducta así? Sí, de hecho es lo principal que tenemos, el que hayan personas que te van a escuchar, te van a creer y que van a hacer algo para ayudarte. Luego de eso pasamos, por ejemplo, a lo importante que es tener una atención médica, una atención psicológica, pero esos dos recursos yo no los puedo tener si es que no cuento, siendo adolescente, con el apoyo económico de mi familia o con el apoyo económico de una escuela o más adelante de la universidad. Entonces por eso hoy las universidades, por ejemplo, disponen de más recursos para ayudar a sus estudiantes, porque saben que son temas importantes, donde los estudiantes pasan la mayor parte del día y donde no están exentos de tener presiones también. Es una mirada que no siempre se tuvo en las universidades, no siempre había un DAE, no siempre había como un centro de atención psicológica y ahora la mayoría de las universidades, por ejemplo, cuenta con ese recurso. Y las escuelas también. Yo cuando estudié, por ejemplo, no había dupla psicosocial, que el psicólogo, psicóloga o trabajadores sociales, sino que solo el orientador o la orientadora hacía todo. Todo el trabajo, sí. Entonces había menos opciones de detectar a personas que estuviesen en riesgo. Entonces por eso la comunidad ahora que se ha ido fortaleciendo es tan importante, para que sepamos que si en la casa ya no estamos dando abasto, salgamos a la comunidad. En la escuela, nuestros CESFAM, en nuestra familia, nuestros amigos, porque ya lo habíamos dicho en algún momento esta frase, pero una pena compartida se divide y una alegría compartida se multiplica. Y qué mejor que hacer parte de estas alegrías y de estas tristezas a la comunidad también, que nos valora. Es una triste realidad muy sensible y también hay muchas personas que quizás, adultas, padres, madres, que dicen, ay no, si él me lo dice o si ella me lo dice, probablemente no lo va a hacer porque busca llamar la atención. Yo he escuchado personas adultas que tienen esa visión frente
a su hijo o hija que de alguna manera no quiere seguir existiendo. Ujú. Sí, claro, y es parte de los estigmas, perdón, más bien de los mitos que hay en torno a la conducta suicida. Por eso siempre hay que actuar rápido, hay que intentar entregar un tratamiento, un acompañamiento, porque a veces incluso en la familia puede ser que nosotros no sepamos que ya hubo un intento de suicidio. Eso se mantiene en secreto. Otras veces las personas sí se dan cuenta por las consecuencias, porque llegaron a la casa y con qué se encontraron. Estoy hablando bien superficialmente para evitar entrar como en los métodos, porque ahí estaríamos entregando mucha información. Claro. Pero sí es importante que si yo escucho, o bien si escucho frases como me gustaría terminar con todo, no tiene sentido vivir, me gustaría dormir y no despertar más, me gustaría que Dios me llevara con Él, me gustaría desaparecer, no me dijo quiero morir, pero desde otras frases ya me comenzó a comunicar que está sobrepasado. Y para transparentar, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido o vamos a sentir ganas de borrarnos por un rato, porque tenemos mucha presión, muchas dificultades, ojalá, no sé, dormir bien durante toda la noche para desconectarme un ratito y mañana con más energía volver. Pero hay veces en las que esa misma idea, si uno la multiplica por 100 y además lo multiplica con sufrimiento, realmente ya no es dormir bien, sino que es tratar de desaparecer, desconectarme y no volver a vivir. Hay adolescentes que a veces quieren, entre comillas, borrarse por un rato, pero quieren seguir viviendo. ¿Por qué? Es tarea de los que les atendemos. ¿Por qué quisieras borrarte? ¿Qué está pasando? ¿Hay algún tema amoroso, colegio? Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Hay que intentar entender qué es lo que pasa. La familia puede ayudar mucho en eso, también los profesionales que trabajamos con las familias. Y otra parte importante es que hay veces los adolescentes quieren terminar con su vida. Entonces es ahí donde uno extrema los cuidados. Es ahí donde uno piensa, por ejemplo, en un ingreso hospitalario cuando ya lo han intentado, porque hay que compensar a este organismo. Está muy triste, muy agotado, sus órganos ya no están funcionando bien, entonces necesita una ayuda de emergencia desde el área médica. Hay veces en las que necesitamos eso y otras veces donde de manera ambulatoria ellos tienen sus atenciones, van a sus controles y al mismo tiempo siguen yendo al colegio, siguen yendo a las academias, siguen nutriéndose desde otras esferas al mismo tiempo que van creciendo. Esta etapa no va a ser eterna, dura poquito, tiene un inicio y tiene un fin. Jorge, y tú que trabajas con adolescentes, se habla mucho de las generaciones, la generación X, que los millennials, y siempre se dice que las generaciones más jóvenes son frágiles, son más sensibles. ¿Cómo son, tú que trabajas con ellos de verdad, cómo son las generaciones de adolescentes? Son generaciones con muchísima información, muchísimo acceso a información. Entonces, por ejemplo, me ha pasado que los adolescentes, ellos ya llegan con un diagnóstico psicológico. Ellos ya saben, ya indagaron, ya googlearon. Ya googleé, ya yo Lo vi en TikTok. Eso, la enciclopedia ahora es el TikTok. No, Jorge, sí, pero si esto yo lo vi en TikTok. Obviamente yo no me río, pero cuéntame más a quién viste, a quién escuchaste. Y me ha pasado que mucho de lo que ellos dicen es cierto. ¿Ah? Esa información sí. Ajá. El tema es que tenemos que entrar a picar, porque a lo mejor te estás poniendo un diagnóstico que no es el que corresponde. O no sabemos si esa información es del todo cierta, porque tú la escuchaste en 5 segundos, en 10 segundos, en 15 segundos, que es distinto a que una persona te atienda durante una hora y te pide información, te evalúe, que es lo que a mí me toca hacer. Un profesional. Entonces uno hace esa bajada, pero son generaciones con harta información y con sobreinformación también, porque de pronto hablamos en términos de salud mental. Ellos ya llegan con más palabras relacionadas con salud mental, ya entienden qué es ansiedad, ya hablan de apego, ya hablan de traumas, que es información que generaciones pasadas de pronto no teníamos. Ni identificaban tampoco. Claro. Me imagino que te ha tocado quizás intervenir en algún caso donde efectivamente no tiene muchas ganas de seguir viviendo. ¿Cómo logras que se encanten o se reencanten, más bien dicho, con la vida? Sí, es un trabajo de apoyo sin condiciones. Entonces, parte de mi trabajo es ir a acompañarlos donde ellos estén. Si es en la clínica, en el hospital o en el lugar donde ellos estén de pronto siendo atendidos. Hacemos atenciones online, yo a veces voy a la casa o voy al lugar, pero es el traslado hasta el lugar donde ellos están. Otra parte es la aceptación incondicional, es decir, de decir que aquí no va a ser un lugar donde nuevamente alguien te sancione por lo que hiciste o por lo que no hiciste.
un espacio de aceptación incondicional donde te llamo por el nombre por el que tú quieres ser llamado, hablamos sobre los temas que a ti te interesan y gracias a esa relación de respeto es que yo ya estoy en condiciones de poder sugerirle. Entonces es mejor que en estos contextos no le grites a esa persona, porque de vuelta, ¿qué recibiste? Otro grito, te volvieron a rechazar, entonces por tu bien, hagámoslo de una manera distinta y vamos monitoreando. Y ese encanto con la vida, bueno, hay varias estrategias, pero hay una estrategia que se ocupa que se llama plan de seguridad, donde tenemos 8 preguntas y una de esas preguntas habla de cuál es tu razón para seguir viviendo, qué te conecta con la vida. Entonces, generalmente en los casos más difíciles no hay nada que los conecte con la vida. Pero si escarbamos un poquito más, si yo no viese nunca más a mi perrito, sería terrible. Ya, tu perrito es lo que a ti te conecta con la vida. Me encantaría que otras personas no vivieran lo que a mí me tocó pasar. Ahí te conectas con alguien porque tienes una misión para apoyar a las generaciones que vienen. Y esa vocación que tú desarrollas después te va a servir para perfeccionarte, tener una profesión, o para cuando seas mamá o papá, para que acompañes, porque ya tienes una experiencia de vida donde ganaste algo, aprendizajes. Entonces, una manera de ver las situaciones de vida de una manera distinta es tratar de hacer que otras personas no pasen por la etapa que a mí me tocó pasar. De hecho, por ejemplo, muchas personas que son conferencistas, ¿se dice, no? O conferenciantes, conferencistas, o hacen charlas, muchas veces ellos tienen gran éxito porque les ha tocado súper difícil antes. Y porque ahora les toca mirar la situación de una manera distinta y muchas personas se sienten acompañadas por esa persona que ya transitó por esa etapa difícil. Entonces, ahí está muchas veces el nexo. Y claro, yo hago el nexo con los profesionales doctores o doctoras. También intenciono que hayan actividades fuera. Por ejemplo, yo llamo a la municipalidad, hoy tiene actividad deportiva gratuita, va a ir tal persona. ¿Qué me ofrecen desde lo deportivo? Otras veces no les gusta lo deportivo, pero ¿qué hacemos? Hay intervenciones psicológicas que también uno las puede hacer en espacio abierto. Entonces vamos a ir al Cerro San Cristóbal, vamos a ir al cerro y vamos a tener la terapia allá, familiar. Entonces vamos todos, nos reunimos en un momento y ahí tenemos nuestra sesión. Es decir, hoy las intervenciones psicológicas no están condicionadas a que se hagan en un espacio único, como en la clínica o en el box de atención, sino que uno tiene que salir también a los lugares. Entonces hay que ir, como ven, es muy variado, pero hay que ir viendo todas las opciones para que lleguemos a ese clic donde digamos, aquí nos vamos a quedar y este es el camino que vamos a tomar para seguir viviendo, seguir adelante. Y dentro de lo positivo, porque todas las generaciones, si nos ponemos a criticar, por supuesto que vamos a encontrar aspectos negativos y también muy positivos en las generaciones de adolescentes actuales, al estar tan informados. También es cierto que, por ejemplo, son mucho más empáticos, más respetuosos de temas que no conversábamos en otras generaciones anteriores, como el no hablar del cuerpo ajeno, el respetar, desde temas de, no sé, la sexualidad de cada persona o el tema del bullying. Habían muchos temas que antes no se conversaban y que hoy en día sí. ¿Crees que las generaciones de adolescentes hoy en día son más sensibles a estos temas también, más respetuosos? Claro, hay mayor apertura para hablar acerca de temas que son delicados. Y la misión es que nosotros hagamos que ellos se comprometan con esa causa con la que se abanderaron. Porque uno correría el riesgo de que yo digo que para mí es importante respetar a las demás personas, pero ahora me toca comprometerme. O sea, a ti te toca ahora respetar a tus hermanos, respetar a tu papá, a tu mamá, o buscar el momento para comunicarse. Pero claramente tienen una mirada de intentar hacerle bien a otras personas. Luego viene la etapa de comprometerse y algunos se darán cuenta que pese a que lo dijeron, no lo hicieron. Eso es normal que también sucede en la adolescencia. Me comprometo con un ideal, pero en la práctica pocas veces lo concreto. Bueno, vamos a tratar de premiar todo eso donde tú sí lo cumpliste. Pero claro, hay mayor apertura, por ejemplo, para hablar sobre las personas de distintos países, distintas nacionalidades, distintas formas de expresar la sexualidad. Esta mirada que teníamos dicotómica, hombre o mujer, nos dice pues, que tenemos un abanico de diversidades de formas de expresar la sexualidad. Tenemos diversidades sexogenéricas, donde tú no eres solo femenina o masculino, sino que hay hombres que pueden ser más femeninos, mujeres que pueden ser más masculinas, y no es una cosa sí o no, blanco o negro.
Más Entonces, conciencia ambiental también. Sí, exactamente, muy Generaciones buen tema. anteriores no era un tema. Más conciencia ambiental. De hecho, cuando vamos viendo quienes a veces potencian o sacan adelante grandes proyectos Sí. para ayudar a los animales o para comprometerse con a lo mejor un bosque que está Greta necesitando Thunberg, ayuda. ¿no? Ella igual es súper joven, de hecho Sí. creo que es adolescente, si no me equivoco, y sin ir más lejos. Bueno, y si usted quiere ir más lejos, quiere tener más opciones, quiere tener más información, directamente a las redes sociales de nuestro psicólogo infanto-juvenil, Jorge Escudero, que estamos revisando a continuación. Nuestro psicólogo en casa. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos ahí varias recomendaciones para que las familias las puedan poner en práctica y tengo material acerca de la conducta suicida para prevenirla. Consejos acerca de temas que tenemos que hablar en la casa, sí o sí que tenemos que abordarlos precisamente para ayudar a las familias a que se sientan acompañadas en este acompañamiento que hacen a sus hijos e hijas. Jorge, te queremos agradecer por estar aquí con nosotros este miércoles, que es tan importante este espacio dedicado a la salud mental, y agradecer a toda la gente que también siempre están pendientes de nosotros, y pedirles que mañana lo hagan también desde las 8 de la mañana, que vamos a estar tempranito. Gracias, Jorge. Con mucho gusto, gracias a ustedes también. Esto fue Tu Conexión Matinal. Chao, chao. Las mañanas.